Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más, transmitiendo desde acá de su iglesia Reino Unido, Centro de Adoración. Estamos una vez más aquí para crecer en el conocimiento del Señor, gracias a cada uno de aquellos que se ha hecho presente para ser parte de esta transmisión, para que juntos sigamos creciendo en lo que el Señor quiere que en estos tiempos nosotros tengamos el conocimiento, para que podamos conocer los tiempos, para que podamos ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros y qué es lo que nosotros en este tiempo presente debemos hacer conforme a su voluntad. Amén. Así de que gracias una vez más. Seguiremos ahondando y profundizando en la palabra del Señor, y en esta hora vamos a comenzar temas tan importantes, temas que son muy trascendentales, temas que muchos de hecho quisieran no tocar, pero en esta hora el Señor nos va a permitir conocer y ahondar un poco acerca de lo que son los eventos finales. Así es que los eventos finales, el final de la historia, los últimos días de nuestra historia acá en la tierra, es lo que el Señor en esta hora ha puesto en mi corazón para que sigamos conociendo lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Así es de que todo aquel que tiene acceso a la palabra del Señor, usted que es hambriento, está sediento de conocer los eventos y lo que el Señor tiene preparado para su iglesia en los últimos días, lo invito a que abra la palabra del Señor y lo haga en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, una de las más grandes profecías que Jesucristo dejó insertadas acá en nuestro corazón para que fuera el fundamento a través del cual nosotros vamos a llegar a reconocer lo que serán los eventos finales de la iglesia y de la historia del ser humano. Amén. Así de que lo invito a que abra la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y vamos a tener lectura de sus versículos del 3 al 8. Y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Damos las gracias a nuestro Señor porque es necesario que nosotros, los hijos de Dios, ahondemos y profundicemos en la palabra de Él, para que nosotros reconozcamos qué es lo que nosotros debemos dar a conocer como iglesia. Recuerde que usted tiene miembros en su familia, usted tiene a sus hijos, su esposo, su cónyuge, usted tiene parientes, amigos, y es necesario que nosotros profundicemos en el conocimiento de la palabra, y más aún de lo que espera en los últimos días a la historia del ser humano. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a conocer los eventos finales para darlos a conocer. Recuerde que nosotros como iglesia en estos tiempos somos lo que sería Juan el Bautista a su tiempo. De hecho, Juan el Bautista fue llamado aquel que fue profetizado por Isaías, que era la voz en el desierto, preparad el camino del Señor. Así es de que él fue el que preparó el camino del Señor acá en el ministerio que Él tuvo en la tierra. Sin embargo, nosotros como iglesia hemos sido llamados para preparar aquellas almas para que cuando Cristo venga de repente, en una venida inesperada, nosotros hayamos colaborado con Él para que muchas almas estén listas, preparadas para ese gran evento. Así es de que hay muchos acontecimientos que están esperando al ser humano. De hecho, los libros sinópticos, lo que es el libro de Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan de estos importantes acontecimientos. Sin embargo, el libro de Mateo, que es el que vamos a estudiar, es aquel que nos da una idea más profunda acerca de lo que Cristo habló en ese capítulo 24 de Mateo, que fue lo que Él dejó para que nosotros siguiéramos su línea profética, su línea escatológica, porque la escatología, que es la ciencia que estudia los eventos que ya han sido predichos o profetizados, pero que aún no han tenido cumplimiento, es la escatología,
la que Jesucristo ahonda para poder darnos a conocer aquellos acontecimientos profundos que han de venir a la historia, aquello que para nosotros vendría a ser los últimos días de la historia. Pero recuerde de que en estos tiempos mucha gente no quiere escuchar de esos eventos. A muchos les da temor acerca del final de nuestras vidas, de los últimos días que Dios nos permita estar sobre la faz de la tierra. A nadie le gusta escuchar acerca de irse de la tierra, acerca de dejar la tierra y pasar a un mundo para ellos desconocido. Sin embargo, para nosotros, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea, para todo aquel que es temeroso de Dios, para todo aquel que conoce lo que Dios tiene ya preparado para nosotros, el ir a su presencia, el dejar, el transicionar nada más del campo físico al campo espiritual y eterno en nuestro caso, es aquel que al ser humano o al Hijo de Dios, a todos los creyentes, a los que somos parte de la iglesia de Cristo, es la esperanza que nos mantiene vivos. Porque sabemos que hay eventos que nos están esperando, eventos tan grandiosos, tan majestuosos, de los cuales muchos desconocen y no quieren ir a la profundidad de la palabra, porque son temerosos de reconocer cuáles son los eventos finales y cuál será el final de la historia. De hecho, muchos se burlan incluso de los acontecimientos que se le dan a conocer, que han sido ya revelados en la palabra del Señor. Hay muchos que, como en los tiempos de Noé, cuando Jehová habló a Noé para decirle que construyera el arca, pero que nunca había llovido acá en la tierra, sino la palabra dice de que la tierra era regada nada más con un vapor que era el que rociaba todas las hortalizas y toda la vegetación. Ellos se mofaban, se burlaban de Noé y no creían en el evento majestuoso que Jehová había ya declarado a través de Noé. Así de que en estos tiempos está pasando lo mismo en cuanto a la humanidad, en cuanto a la sociedad moderna, a la sociedad presente, que no creen en eventos majestuosos, no creen en aquellos eventos que han sido ya declarados en la palabra del Señor y solamente se jactan en moverse con el día a día. No quieren esperar aquellos eventos que para ellos están fuera de mentalidad, que no son reales. Pero la palabra, aquella que es infalible, la palabra que no tiene error alguno, nosotros creemos firmemente en ella porque es parte de nuestra fe, de aquellos eventos que están por cumplirse acá en la tierra. Así es de que en el libro de Mateo no profundizaremos en el día de hoy los 51 versículos que componen este capítulo 24, porque habla de diferentes acontecimientos. Sin embargo, hemos leído del 3 al 8 para que nosotros nos formemos idea de qué es lo que Jesucristo habla en estos tiempos presentes. Lo que hemos leído son los eventos que están ocurriendo previos a lo que será el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación y todos los eventos que siguen. Lo que leímos nosotros son las señales antes del fin. Aquellas señales que, lejos de ir minimizando, van a ir cada vez más incrementándose. O sea, las señales que Jesucristo dejó son previas a lo que serán los acontecimientos finales. Aquello de lo que él mismo dice en el libro de Mateo 24, que no ha habido ni habrá eventos tales como los que ocurrirán en ese entonces. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, habla de 4 eventos tan importantes, 4 eventos que son trascendentales, 4 eventos de los cuales la iglesia es necesario que conozca. De hecho, yo he sido llamado a colaborar con los santos de Dios para el conocimiento de lo que serán los eventos finales, razón por la cual estoy acá poniendo mi granito de arena, colaborando con el reino de Dios, porque así como dice 1 Corintios 3:9, que cada uno recibirá su premio conforme a su labor. Así es de que estoy participando los días que a nosotros Dios nos permita estar acá sobre la faz de la tierra. Es necesario que reconozcamos que son efímeros. Es corto el tiempo que nosotros estaremos acá en la tierra. Sin embargo, ser colaboradores en el reino de Dios, participar en lo que Dios tiene preparados para nosotros, es menester, es necesario, porque es un gozo sentirse uno útil en el reino. Y como nosotros, como dijo el profeta Isaías, siendo menos que nada, Dios recostó su mirada en nosotros y nos da la oportunidad de participar en su reino. Amén. Pero en este capítulo 24 de Mateo hay 4 acontecimientos tan importantes que, si usted tiene el tiempo en casa, yo lo invito
a que lea el capítulo completo del capítulo 24 de Mateo, y usted se dará cuenta de lo precioso escatológicamente hablando, de lo que es la esencia de la profecía que Jesucristo da en el capítulo 24. De hecho, cuando usted compara el capítulo 24 con los versículos 6, 7 y los siguientes del libro de Apocalipsis, usted mirará cómo es tan precisa la información que Jesucristo nos deja en este capítulo 24 de Mateo, comparado con los eventos que son declarados en la semana 70 o la última semana de Daniel, que está declarada en Daniel 9:23, y cómo es que el cumplimiento de estos eventos encaja tan majestuosamente con lo que Jesucristo nos viene a dar en esta porción bíblica. Así de que en el capítulo 24 usted encontrará 4 eventos muy importantes. Usted notará que a través de la lectura que tuvimos, que como dije, narra lo que serán los eventos o las señales antes del fin. Eventos que, como dije ya, no serán eventos que vendrán a minimizarse, no vendrán a hacer menos, sino que lejos de eso irán incrementándose. Porque vendrán situaciones tan difíciles que lejos de contrarrestar lo difícil de la situación, vendrá a incrementarse, a subir en intensidad, y vendrá a ser los días de la humanidad acá en la tierra mucho más difíciles. Así de que en esos 4 eventos importantes que están declarados en Mateo 24 vemos entonces las señales antes del fin. Vemos también cómo está el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesucristo habla de su venida inesperada, Él está hablando directamente del arrebatamiento de la iglesia. Él está llevando del tiempo en que nosotros los santos, aquellos que seamos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, parte de aquella que dice Él mismo en Efesios, que Él mismo la lavó con su sangre para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga, porque es la iglesia que se presentará Él mismo para que sea una iglesia santa y sin mácula. Así es de que el arrebatamiento de la iglesia es el segundo evento. El tercer evento que el libro de Mateo 24 nos narra es acerca del surgimiento del anticristo. El anticristo, aquel hombre de pecado, aquel abominable, aquel que con el surgimiento suyo vendrá lo que será la tribulación y la gran tribulación para la humanidad que esté viva en ese tiempo. Humanidad que será dejada porque no será parte de la iglesia cuando sea arrebatada, sino aquellos que se queden. Pero a su tiempo estaremos viendo cada una de estas facetas para que tengamos una idea más amplia acerca de lo que el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación o los acontecimientos finales nos darán a conocer de cómo es que este anticristo vendrá a través de la tribulación, de la gran tribulación, cómo será aquella supuesta paz y seguridad que trae a la humanidad, pero que no será tal, sino vendrán 3 años y medio de paz supuesta, los cuales serán quebrantadas después de 3 años y medio de lo que será la gran tribulación. Pero luego del surgimiento del anticristo, vemos cómo Mateo 24 nos narra de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, la venida que Jesús hará en el lugar donde Él nació, en Israel, donde la historia comienza y de donde Jehová dijo a través del profeta Daniel dijo a través del ángel Gabriel, 70 semanas están establecidas para tu pueblo y para tu santa ciudad Jerusalén. O sea, esas 70 semanas culminan con la venida bendita de Jesucristo al lugar de donde la historia humana surge en cuanto a la redención del hombre a través de Cristo Jesús. Cómo es que a través de aquel majestuoso evento que Jesucristo trae, será entonces aquellos eventos tan importantes de los que Cristo pone su sello diciendo que entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y los cielos, dice que tendrán gran sucumbir, las potencias de los cielos, dice que entonces se conmoverán. O sea, conmoverse significa estremecerse, agitarse, tener un movimiento de manera hábil, de manera rápida, o sea, temblar. O sea, las potencias de los cielos van a tener un sucumbir porque va a haber un movimiento tal acá en la tierra para los presentes, de los cuales darán a conocer aquel del que Jesucristo dijo, porque muchos vendrán en mi nombre, pero el día en el que yo me presente seré como el relámpago que nace en el oriente y se da a conocer hasta el occidente, y todo ojo lo verá.
Amén, pero en esta hora vamos a centrarnos más un poco, por ser la introducción de estas enseñanzas, esta serie que Dios ha puesto en mi corazón. No es por jactancia, sino es por compartimiento. Tengo un corazón, si se quiere, de magisterio, un corazón de enseñanza, un corazón que ha aprendido de parte del Señor, que lo que yo recibo de gracia también doy. Así de que lo que Dios ha puesto en mí es aquello que yo vengo a compartir, y no solo para mí, sino para que todos crezcamos. El apóstol Pablo dijo, el Señor me tendrá mi corona de justicia, y no solo a mí, sino para todos aquellos que anhelamos su venida. Amén. Así de que este será un tiempo de compartimiento, un tiempo en el que juntos creceremos, un tiempo en el que Dios deleitará mi corazón, porque ese es mi gozo. Rendirle a Él lo que Él ha puesto en mí para crecimiento de los santos de Dios, de los santos del Señor, de la iglesia de Cristo, de aquella que necesita cada vez más ser empapada del conocimiento presente y de aquello que surgirá en los tiempos futuros, porque ya no hay tiempo para deambular. El apóstol Pablo dijo, porque ya no hay tiempo que perder, porque los días son peligrosos, aprovechando bien el tiempo. Así es de que a eso he surgido yo, a eso el Señor me ha llamado, es a eso a lo que yo presto mi corazón para que Dios lo use, porque es a ello que yo he venido. Y todo aquel que crezca en el conocimiento de Dios a través de este humilde servidor, me será a mí, como dijo el apóstol Pablo, la gloria, porque sentiré que con ello yo estaré cumpliendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Pero vamos a centrarnos, como dije ya, en el día de hoy, en lo que son los eventos o las señales antes del fin. Veamos qué es lo que Jesucristo responde a aquellos 12 discípulos. La palabra dice en los primeros versículos, cuando usted tenga tiempo, véalo. En el versículo 1 y 2 dice de que cuando Jesucristo abandonaba con los discípulos, con los apóstoles, el templo, aquellos le enseñaron a Jesucristo lo majestuoso que era el templo. Y le decían, mira los grandes edificios en los que están construidos. De hecho, según la historia, según el historiador judío Josefo, este templo tenía una gran arquitectura. Tan era así que tenía piezas de piedra de un largo aproximado de 20 pies, de 20 metros. O sea, era una estructura tan poderosa, tan fuerte, tan sólida, que las palabras de Jesucristo para ellos les parecían fuera de serie. Cuando ellos les mostraban el templo y Jesucristo les dijo, de cierto os digo, que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Y fue la curiosidad que a ellos les movió. Por eso ellos surgen con 3 palabras importantes. Y estando ellos sentados en el monte de los olivos, dice en el versículo 3, ellos surgieron con estas 3 preguntas y le dijeron a Jesucristo, hey Señor, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal tendremos de tu venida? ¿Y cuándo será el tiempo del fin? O el fin de estos acontecimientos, o el fin de la era. Pero Jesucristo le dice, esto surgirá porque ha sido ya declarado. Sin embargo, usted mirará cómo la historia nos demuestra que a través del emperador Tito, aquel sanguinario romano que llegó poco más o menos entre 40 años después de que Jesucristo dio esta profecía, para ser exacto en el año 70 después de Cristo, cómo es que este emperador Tito, el sanguinario, donde la historia demuestra que murieron más de 600,000 judíos en esta guerra civil, en esta guerra interna que este emperador trajo al pueblo de Dios, cómo es que estas palabras declaradas por Jesucristo vienen a tener cumplimiento. Y aquel templo del cual él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, se encontró con que era la respuesta que Jesucristo les había dado a través de su profecía. Pero veamos cuáles son los eventos que Jesucristo dejó marcado para estos tiempos, porque hay eventos, hay señales que son antes del fin. Recuerde que para nosotros estos son los días de preparación. Nosotros como iglesia, estos son nuestros días de preparación. Nosotros nos estamos preparando, pero necesario es que nosotros sepamos de cuáles son los eventos. Porque si no hay conocimiento de los eventos, si no hay conocimiento de la palabra del Señor, ¿cómo nosotros compararemos entre verdad y mentira? ¿Acaso puede alguien notar entre un billete falso si no tiene conocimiento de cuál es el billete original?
Si nosotros no tenemos conocimiento del original, si no tenemos conocimiento de la verdad, ¿cómo entonces nosotros estaremos preparados para sacar de nuestras vidas aquellos susurros mentirosos que el enemigo mandará a nuestros oídos atrayéndonos mentira? ¿Cómo nosotros entonces declararemos que en la palabra de Dios hay vida si nosotros no tenemos conocimiento de ella? Pero veamos cómo es que Jesucristo comienza hablando acerca de la mentira que gobernará en estos tiempos presentes. Previos a su venida, previos al arrebatamiento de la iglesia. Reconozcamos que la iglesia será arrebatada, pero Cristo no vendrá acá a la tierra, porque la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos aislados. El arrebatamiento es para la iglesia y la segunda venida es para juicio, para cumplir la semana 70, de la cual a través del ángel Gabriel Jehová mandó para que Daniel profetizara y declarara que ese es un tiempo que está preparado únicamente para el pueblo escogido de Dios. Amén. Pero veamos entonces cómo es que Jesucristo comienza dando respuesta a las preguntas que estos discípulos le hicieron. Dice así en el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. No es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es importante que reconozcamos que con lo primero que Jesucristo comienza dando respuesta a aquellas tres preguntas es esta. Dice: mirad que nadie os engañe. O sea, el engaño era la turbulencia mayor, era la neblina, la oscuridad mayor que vendría para estos tiempos. Cuando Jesucristo le dice: porque vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos que se levantarán en mi nombre. O sea, cuando usted se mete a Google o a cualquier red y usted nada más pucha o pide ahí que le den a conocer quiénes son los falsos cristos o quiénes son los que se proclaman cristos en estos tiempos, usted se dará cuenta que es de una manera especulante. Mirar cómo es que los nombres surgen a granel, cómo muchas personas diciendo que tienen el espíritu de Jesucristo, que Cristo se ha introducido en ellos y que ellos son el Cristo acá en la tierra. Las palabras de Jesucristo, que vendrían muchos en su nombre y a muchos engañarían. Más adelante dice de que aún a mis escogidos, a aquellos que han sido ya separados para la iglesia, pero serán aquellos que no tengan el conocimiento de la verdad, porque cuando Jesucristo habla de su verdad, que es Él mismo, dice: porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, no habrá encarcelamiento, no habrá prisión para todo aquel que conoce la verdad de Cristo. Pero dice también: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Usted ha escuchado en estos tiempos modernos, en estos tiempos presentes, cómo las diferentes naciones, las diferentes potencias levantan conflictos bélicos, y cómo es de que por diferencias ellos se levantan y amedrentan al uno al otro para irse a diferentes guerras. Y algunos llegan nada más a rumores porque quedan nada más en la intervención de las Naciones Unidas para poder entonces traer la paz nuevamente, para evitar el conflicto y que nuevamente venga a acomodarse. O sea, lo que Jesucristo está con estas palabras diciendo es: habrá ciertamente en el campo espiritual, habrá mucho engaño. Habrá mucho engaño político, habrá mucho engaño social, habrá mucho engaño de toda índole, pero sin embargo, esto será nada más principio de dolores, porque habrán también situaciones naturales, situaciones atmosféricas, situaciones que vendrán a dar a conocer a aquellos que conocen de las señales. Importante es que usted y yo reconozcamos. Hay muchos que dicen: no, en estos tiempos, tanto que se oyen los terremotos, los huracanes, los temblores, los ciclones, tanto que se oyen los tsunamis, cosa que antes no se oía. O sea, se oía a la distancia, pero diferente es que ahora ha habido un gran incremento. O sea, el departamento de sismología y todos los departamentos que forman parte del estudio de los cambios atmosféricos o naturales en la Tierra, se darán cuenta que los números abruptos, números que se han incrementado fuertemente en cuanto a lo que eran antes y a los que son ahora. O sea, los terremotos, los huracanes, los temblores, los tsunamis y cada uno de esos movimientos naturales
que han traído diferentes cambios, lugares donde antes no nevaba, ahora neva, lugares donde antes no llovía, ahora llueve, lugares donde antes no habían ciertos cambios atmosféricos o cambios de clima. Ahora se están dando muchos cambios de los cuales los habitantes de esos lugares no están preparados. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea, se levantarán grupos étnicos, se levantarán grupos diferentes. Usted se dará cuenta de cómo es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha venido a tener quebranto mayormente en esos lugares donde el evangelio no quiere ser escuchado, en lugares del Medio Oriente, donde los musulmanes han matado cristianos, donde en Irán, donde la última iglesia que estaba a manera de catacumba, que estaba en la tierra, estaba en obscuridad, estaba en cuevas para poder ellos concentrarse por amor a la palabra. ¿Cómo es que fueron muertos? ¿Cómo es que en diferentes lugares, en países donde no quieren que el evangelio sea llevado, cómo es que la iglesia está sufriendo? O sea, nación contra nación significa que se levantarán diferentes grupos étnicos, diferentes grupos que tengan diferentes creencias, diferentes dioses, diferentes divinidades, y teniendo ellos en su creencia que matando a aquellos que no son parte de la suya, con ello entonces ellos veneran a su Dios. Pero nosotros como iglesia de Cristo hemos surgido, o sea, para estos tiempos es que Dios pone en mi corazón ese deseo de exhortar a la iglesia de Cristo. Estos tiempos son importantes, estos tiempos son tan necesarios, indispensables, para que nosotros como iglesia nos levantemos, para que nosotros como iglesia no podemos ya solamente ser oidores. Cuando usted mira Santiago 1:22, el apóstol Santiago dice: y sed hacedores y no oidores de la palabra. Nosotros debemos poner por obra todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El mismo Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Conoces tú la palabra del Señor? ¿Has tú aprendido lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿Has tú leído Mateo 24 del 3 al 8 y te has dado cuenta de que las señales antes del fin están ya presentes? ¿Te has dado cuenta que los falsos cristos, los engaños que han habido de manera doctrinaria en estos tiempos modernos, como las iglesias numerosas se levantan con conocimientos antibíblicos, sectas que se levantan uniéndose una creencia con otra, y todas las creencias que han surgido saliéndose de la verdad de Dios? Y nosotros teniendo ese conocimiento, no será menester en nosotros como iglesia que tu familia, que tus parientes, que tus amigos, que tus vecinos y que todo aquel que necesita conocer la verdad de Dios no llegue a sus vidas para que se salven y no vayan al lugar de condenación eterna. En nosotros está la emergencia de Dios, la necesidad para que tú y yo seamos levantados. Tú y yo hemos sido llamados en estos tiempos para que Dios hable a las vidas de aquellos a través de los cuales llevará la salvación. Necesario es que en estos tiempos nosotros reconozcamos que estamos viviendo ya los tiempos que nos muestran las señales que vienen a marcar la venida de Jesucristo por su iglesia. Vienen a marcar en nosotros las señales que son antes del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo estas señales de las que Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Surgen muchos engañadores en diferentes lugares. Surgen muchos que se han salido de la verdad de Dios llevando doctrinas falsas, levantando falsas creencias que han sacado de la verdad a muchos. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: hey Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, porque vendrán tiempos donde no tendrán ya dolor por la verdad, ya no sufrirán la buena doctrina, sino que vendrán muchos falsos maestros que traerán sus propios conocimientos, sus propios deseos, que traerán su verdad conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y apartarán a muchos que son parte del reino de Dios ahora. ¿Estás tú caminando dentro de la verdad de Dios? ¿Te reconoces tú como hijo de Dios y reconoces que has sido llamado no para poder llevar a personas al engaño de una gran prosperidad material?
El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5, y no pongáis vuestro corazón en las cosas terrenales, porque la avaricia, la codicia y todo lo negativo es idolatría. Nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, porque en los afanes de la vida muchos se han apartado del buen camino de Dios. Nuestro tesoro, Jesucristo dijo, y no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corroen, y donde el ladrón mina y hurta. Haced vuestros tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corroen o corrompen, y tampoco el ladrón mina y hurta. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Está tu tesoro albergado en tu corazón? ¿Estás tú con el conocimiento de que tú has sido llamado para que la verdad de Dios surja? Este es el tiempo en el que tú necesitas reconocer. Hay eventos que nos esperan, son los eventos finales, y esos eventos son los que marcan el final de la historia. ¿Estás tú preparado para ello? Si Cristo viniera esta noche, ahora que ya están las señales de las cuales Él habló, si Cristo viniera en esta noche, ¿estás tú preparado para ello? ¿Te irás con Cristo si Cristo viene esta noche? Yo te invito en esta hora. Las señales ya están presentes y tú las has vivido porque la palabra nos ha dado a conocer cuáles son esos eventos de los cuales Jesucristo habló. Pero ¿cómo nosotros vamos a vivir esos eventos que Jesucristo ha dejado ya preparados para que nosotros vivamos en ellos? Yo te invito en esta hora. Determínate, examina tu vida y ve qué de Dios tienes tú para poder llevar a otros, para que salten de la muerte a la vida, para que salgan de la tiniebla a la luz y para que surjan como becerro de la manada, así como Dios quiere que tú y yo surjamos como cuerpo de Cristo que somos. Seguiremos viendo aquellos eventos que aún están por venir. Este será solo el principio de aquello que Dios irá preparando para nuestras vidas. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual nosotros nos sumergeremos y veremos cómo esas semanas 70, esos 7 años de tribulación y gran tribulación, de los cuales Dios nos ha preparado para que nosotros tengamos conocimiento. Amén. Te amo, te bendigo, te amo en Cristo. Iglesia Reino Unido, Centro de Adoración, te amo y desea que sigas creciendo y que juntos entremos a la bendita presencia de Dios, donde con aquellas palabras que Jesucristo dijo, venid a mí, santos del Señor, entrad, por cuanto habéis cumplido mi palabra. Te bendigo, te amo en Cristo y adelante, amado pueblo, no desmayemos, porque el tiempo está cercano. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y ponen por obra lo en ella escrito, porque el tiempo está cerca. Te bendigo, te amo en Cristo. Hasta la próxima. Amén.